Y ya hay experiencias en el mundo que estarían indicando que reducir la jornada laboral suma al momento de generar empleo. Alrededor del mundo se están haciendo experimentos para reducir la jornada laboral. Por ejemplo, en España, que han hecho un experimento que resultó exitoso para reducir la jornada de 5 a 4 días. En este contexto, Chile fue noticia en las últimas semanas justamente por eso, por una importante reducción en la jornada laboral reducida. Queda por evaluar la productividad demostrada ya en otros casos. Hace ya 3 años el propietario de esta empresa planteó un reto a su plantilla. Si cumplían los objetivos de ventas, no trabajarían el viernes. La experiencia es espectacular. O sea, los resultados son estupendos. Había aumentado la producción en un 20%. La propuesta laboral del empresario Carlos Slim plantea utilizar la experiencia y conocimiento de las personas mayores, permitiéndoles trabajar menos tiempo a la semana. De tal manera que se trabajaran solamente 3 días a la semana, 11 horas diarias cada uno de estos días, pero a cambio de que la jubilación se extendiera hasta los 75 años. Estas declaraciones podrían ser inclusive pues un tanto difíciles de creer. Sin embargo, las condiciones del mercado están cambiando dramáticamente. Bueno, es un caso paradigmático en Islandia porque hicieron una prueba con esto de reducir la semana laboral a 4 días. Estamos hablando de pasar de 40 horas semanales a 35, algo que parece totalmente utópico para muchos, sobre todo para muchos empresarios y para muchos gobiernos también que tienen que tomar decisiones en materia laboral, sobre la jornada laboral. Y bueno, en Islandia hicieron esto. Hay que recordar que Islandia es un país, es una isla en Europa, está al norte del Reino Unido. Es una isla muy pequeña, tiene 350.000 habitantes, digo para tomar dimensiones, y estos debates se están dando en países sobre todo muy desarrollados, ¿no? El experimento de la jornada laboral de 6 horas hace aguas en Suecia, así que si les permitiéramos a todos trabajar 6 horas al día, cobrando por 8 horas, haga el cálculo. Necesitamos más manos, más gente trabajando y necesitamos trabajar más tiempo. La reducción de la jornada laboral también puede ser rentable a corto plazo. De los 112 trabajadores de este concesionario de coches, los 35 que ejercen las labores más penosas pasaron hace 15 años de 8 horas a 6 horas diarias cobrando lo mismo, y aquí nadie lo lamenta. Ya está en marcha el proyecto piloto del Gobierno para implantar la jornada laboral de 4 días en España, con ayudas para las pymes que reduzcan esa jornada sin tocar el salario de los trabajadores. Aquí en Madrid hay una empresa que ayuda a crear nuevos negocios a grandes corporaciones que lleva ya un año usando esa modalidad. Dicen que la productividad ha aumentado. Ya en el Congreso tenés 2 proyectos que hablan. Uno habla de reducir la jornada a 4 días, en vez de 5 días, 4 días. El otro habla de mantenerlo los 5 días a la semana, pero reducir la cantidad de horas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Les damos la bienvenida formal a esta redacción abierta en donde vamos a estar hablando de este tema. ¿Es posible o no la reducción de la jornada laboral en la Argentina? Hicimos un repaso por las experiencias que hay a nivel mundial, las que hay aquí, cerquita nuestro, la última, la de Chile, y por supuesto lo que pasa aquí en el Congreso argentino, donde se han presentado 2 proyectos que poco avance han tenido. Voy a saludar a los invitados. Gretel Bodenbender, que es asesora de empresas, cultura organizacional y recursos humanos. ¿Cómo estamos, Gretel? Gracias por estar. Gracias a vos por la invitación. Un amigo de la casa que ha sido concurridor a esta casa, el señor César Ares, abogado laboralista, profesor de Derecho. ¿Cómo le va? Gracias por estar, César. Y Gustavo Rossi, que es secretario general de Huecara Córdoba. ¿Cómo estamos, Gustavo? ¿Qué tal, Martín? Gracias por la invitación. A ver, empiezo por el marco teórico, puede ser del tema laboral. ¿Lo analizás? ¿Lo ves posible? ¿Lo ves factible? ¿Cómo ves estos proyectos que están en el Congreso? Digo, entre todas las problemáticas que tiene la Argentina, César, ¿no? Porque el mundo del trabajo es más complejo que decir más o menos horas, sino que, bueno, recién lo leíamos en el noticiero y tenemos una alta informalidad, y con ese marco, ¿ves posible una reducción de la jornada laboral? En primer lugar, Argentina tiene una jornada máxima de la más extensa del mundo, legalmente hablando. Quedó vieja la legislación. Horas, claro, la legislación de carácter general establece 48 horas como máximo para el módulo semanal, 8 horas diarias, y es una norma muy antigua, de 1929, apenas 10 años después de que la Organización Internacional del Trabajo aprobara el convenio número 1, se refiere justamente a la limitación a la jornada,
y que es en este caso de 8 horas o 48 horas semanales, 8 horas diarias o 48 horas semanales. Vale decir que estamos hablando de un debate de 100 años. Que, vamos a decirlo, es un marco general porque el promedio de trabajo en la Argentina no sería ese, pero es el marco general, te dice esas 48 horas. ¿Es así? La estructura normativa es una ley de carácter general, 8 horas diarias, 48 horas semanales, y luego estatutos profesionales, convenios colectivos, acuerdos por empresa y acuerdos individuales que pueden establecer otro límite de jornada. Por supuesto, por encima de este límite no es posible. Claro. Y de hecho, estudios indican que la jornada real en Argentina no es de 48 horas en términos generales, sino de entre 40 y 44. ¿Sí? Bien. Pero también existe otro fenómeno, que es que hay sobreocupación. Hay quienes trabajan mucho más, ¿sí?, de estas 48 horas, sobreocupación. Hoy justamente en esta jornada, es difícil hablar y pensar en términos de proyección hacia el futuro. Parecería que las crisis establecen como una niebla, ¿no?, que no nos permiten ver más allá de lo cotidiano. Sin embargo, pensar en la reducción de jornada tiene como toda cuestión de carácter normativo, dos visiones. Una es, por supuesto, cómo se va a reducir en este momento de crisis la cantidad de horas, y lo que necesita es trabajo, justamente, más trabajo para incrementar la producción de bienes y servicios. Pero una jornada razonable, que implica poder disponer de tiempo libre, es decir, de libertad relativa de los trabajadores, tiene la consecuencia que también genera puestos de trabajo. Claro. En la medida que se limite racionalmente la jornada y que esto esté acompañado por recursos tecnológicos, por estudio de procesos, etcétera, redunda en mayor productividad de aquellos que tienen trabajo y genera a su vez espacio para la contratación de nuevos trabajadores que hoy están en la informalidad o bien están en el paro, ¿sí?, están sin empleo. Vale decir que estudiar y pensar a futuro cómo reducir la jornada. Chile lo hace en este momento, puede ser el ejemplo más cercano. La reducción a 40 horas máximas es en 5 años. Vale decir que da tiempo a las empresas a los acuerdos colectivos, a los sindicatos, a los trabajadores, a adaptar los puestos de trabajo para que este objetivo se logre de manera adecuada. Quédate ahí, César, porque te pregunto, Gretel, contame primero cómo y en qué venís trabajando. Vos sos asesora, trabajás en recursos humanos, trabajás con varias empresas. Correcto. Hoy me dedico 100% al asesoramiento en culturas organizacionales. Las culturas post-pandemia en nuestras organizaciones han cambiado muchísimo. Las demandas internas de qué necesitan, qué quieren y qué sueñan alcanzar de la mano del trabajo, cambiaron los intereses, digamos. Cuando vos haces ese diagnóstico, decís todo tipo de industrias, trabajás más con un tipo de industria, las tecnológicas, la metalúrgica, por decirte. Hoy estoy mucho más cerca de las tecnológicas, por lo cual puedo decirte que estos intereses van de la mano de alcanzar un mayor y mejor bienestar en el puesto de trabajo. Las industrias, las personas que trabajan en las industrias, por supuesto que lo siguen persiguiendo. El colaborador continúa con esta percepción de querer alcanzarlo. No obstante, las estructuras orgánicas de cada una de las empresas tienen más permeabilidad o menor permeabilidad a eso. Entonces, ¿y qué ves vos en este momento? ¿Hay más consenso con este tema? Digo, me remito a encuestas y demás que dicen hay como un consenso general, pero hay pocos dispuestos a hacerlo. ¿Puede ser? Mira, particularmente en mi experiencia puedo decirte lo contrario. Puedo decirte que hay consenso, hay predisposición y hay logros. ¿Sí? Nosotros con 2 compañías venimos trabajando el testing de poder lograrlo. El año pasado lo hemos intentado y no ha sido un cambio 100% de dirección estratégica de la compañía. Fue una conversación con todos los colaboradores. En ejemplo práctico, ¿bajaron, digamos, la semana laboral de cuántas horas, de cuántos días a...? En algunos proyectos se pudo continuar con 4 días, se pudo pasar a 4 días completos. Claro, de una jornada de una semana de 5 pasar a 4. Exactamente, pasar a 4, y en otros proyectos donde la dinámica del cliente necesitaba y requería, hasta por cambio de usos horarios, porque muchas de las operaciones, empresas que venden servicios desde la Argentina hacia otros usos horarios, pasaron a trabajar de lunes a jueves, por ejemplo, 7 horas,
y los viernes 4 horas, digamos. Hubo una modificación, pero el colaborador dejó de trabajar esta proporcionalidad de 8 diarias para poder trabajar menor carga diaria, entregada, como dice el doctor, a otras actividades. Estoy un poco anticuado. ¿Por qué se le dice colaborador y no trabajador? No, la ley habla del trabajador. Claro. De hecho, la ley habla de empleado-empleador. Hay una relación contractual ahí, digamos. En el mundo nosotros de los recursos humanos hemos abandonado la palabra recursos humanos para empezar a hablar de talento y estamos abandonando la palabra talento para ya poder hablar de un socio estratégico adentro de tu empresa, básicamente. Me gusta identificar, a mí particularmente me gusta identificarlo de una manera diferente porque no creo en los acuerdos privados perfectibles por encima de la ley. Claro. Entonces, si yo como empresa privada puedo darte la posibilidad de que tu licencia por paternidad sea mayor, porque mi proceso lo permite, mi servicio, lo que yo vendo me permite que yo pueda regalarte a vos más tiempo a cambio de otro tipo de productividad tuya en el resto de la empresa, claro que sí te lo voy a dar. O sea, por eso, creo en los acuerdos privados donde pongo la ley como la base, como este mantel sobre la mesa, sobre la cual elijo apoyar por encima las mejores partes para nuestra relación. Claro, que eso no va en contrario de la ley. A ver, corríjame los que saben, no va en contrario de la ley si da mejoras al trabajador. El tema es cuando no se establece ese techo, bueno, hay más de uno que hacía uso y abuso de eso, ¿no? Pero, Gustavo, en el caso de Huecara, de los peajistas, ¿qué experiencia tienen? La verdad que a nosotros la disrupción de la tecnología nos ayudó, lejos de que muchos especulan de que viene a quitar trabajo. Y sí, algunos trabajos o algunas tareas específicas van a desaparecer, pero también otras van a comenzar a existir, estos nuevos empleos que llegan. A nosotros nos tomó con unos cobradores de peaje en donde la automatización o la tecnificación de la empresa iba a dar como resultado que se iba a reducir, iba a haber cada vez menos trabajadores cobrando porque el sistema en realidad lo realizaba. Allí donde nosotros, allá por el año 2000... La clásica, digamos, lo que fue el debate de peaje, digamos, cobro automático de peaje. Bien. Para nosotros comenzamos allí a hablar ya de la reconversión laboral. A ver que la empresa no era una empresa constructora, sino una empresa de servicio y que en la diversificación de los servicios al usuario, ahí nosotros reconvertíamos para ir a ese nicho de negocio a los trabajadores. Fue un compromiso de la empresa de incorporar la tecnología y sacar una radiografía en caso concreto de Camino a la Sierra, de esos 400 trabajadores que iban a quedar dentro de la empresa. Obviamente, como trabajadores teníamos derechos, pero también teníamos obligación. Y la obligación era capacitarnos para quedar dentro del sistema. Esa capacitación nos llevó a que, bueno, la producción o la productividad que tenía la empresa seguía siendo una rentabilidad alta, pero el número de trabajadores debido a la incorporación de la tecnología, pues bueno, había una frase que nosotros no queríamos escuchar, sobraban trabajadores. Allí en la componenda fue que decidimos que antes los trabajadores trabajaban 6 días y descansaban 2, y pasaron de hace 2 años a trabajar 5 días y descansar 3. Es decir, que nosotros hace 2 años que llevamos adelante la realidad de las 40 horas semanales para los trabajadores. Es decir, que lo de Chile se llegó a través de una ley. Creo que la diferencia nuestra es que llegamos a través del consenso. Creo que si al empresariado se le aplica la ley, pues bueno, alguien tiene que pagar los costos y no termina cerrando. Si logramos un consenso entre trabajadores y empleadores de cómo llegar a esta mejora y esta reducción de jornada, pues bueno, ahí creo que está el equilibrio. Creo que hoy por hoy los sindicatos tenemos que empezar a manejar más la terminología consenso y no forzar. Creo que todo cambio, estoy de acuerdo con lo que decía la licenciada, todo cambio se da no de arriba hacia abajo, no del Congreso con una ley que reduzca el horario, las cargas horarias, sino de los convenios colectivos de trabajo sectoriales para con el sector empresario, de ver cuál es la realidad local y ver cómo se puede reacomodar desde lo salarial hasta el tema horario. ¿Puede tener que ver también con el tipo de empresa? Camino de la Sierra, que por ahí es una empresa también con integración estatal que, bueno, no abonaba, o vos decís que... Yo no creo eso, yo creo que hay una conciencia social también del sector privado, sencillamente hay que sentarse con la sensatez de, a ver, ponerse uno en los zapatos del otro y el otro que se ponga en los zapatos del trabajador y poder llegar a un equilibrio. Creo que es factible, es posible, nosotros lo llevamos a cabo. ¿Qué resultados? A ver, el resultado dio para ustedes como trabajadores, menos días laborales, menos días de trabajo, más días... No se nos redujo la jornada, no se nos redujo el salario. No se les redujo el salario. Para la empresa lo que trajo como beneficio fue que las carpetas médicas se redujeron, es decir, la asistencia fue mayor. El clima laboral es mucho mayor.
el peaje tiene una edad promedio de 25 años, entonces se empezó a ver, impulsados también por nosotros en esto, la educación es una constante, la capacitación tiene que ser una constante para poder buscar mejores desafíos y haber horizontes dentro de la empresa. Empezaron a los cursos, los chicos a estudiar, es decir, que se abrió todo un panorama distinto a consecuencia de esta reducción horaria y sobre todo ver de que se podía reducir sin bajar los salarios. Creo que eso fue el gran desafío y se pudo lograr. Hoy por hoy también la pandemia nos trae de que los trabajos ya dejan de ser esas 8 horas y son trabajos por objetivos. Y eso también tenemos que empezar a verlo dentro de los convenios colectivos de trabajo. César, ¿cómo ves lo que venimos hablando? Sí, me parece muy interesante lo que aportan los compañeros de mesa, ¿no? Te podés pelear si querés, en este programa se puede pelear, no hay problema, digamos, podemos meter polémica. No, hablando en serio, digo, ¿cómo analizás? Porque bueno, claro, vos siempre has sido camarista laboral, digamos, tenés experiencia en el tema, así que... Claro, lo que apuntaba es que los acuerdos individuales y los acuerdos por empresas pueden ser útiles porque se adaptan a la realidad de cada medio, incluso la rentabilidad y el modo de producción de cada medio. No es lo mismo una empresa tecnológica que una empresa agraria de la construcción o metalúrgica. Claro. Claramente hay realidades distintas. Mi tesis doctoral fue sobre negociación colectiva, vale decir que apuesto al diálogo, a la negociación colectiva de actividad o de profesión de oficio. Me parece un instrumento importante para poder lograr la reducción o la adecuación de jornada, que puede ser una categoría distinta. Pero también la legislación general, ¿por qué no? Estamos hablando de una ley que tiene un siglo en el mundo, más de un siglo en el mundo, OIT, convenio número 1, y un poco menos en nuestro país, y no ha sido revisada. Pensemos el mundo. ¿Y por qué crees que no ha sido revisada? No ha sido revisada. Pero digo, por ejemplo, hay muchos sindicalistas que integran el Congreso, son diputados nacionales, tienen por lo menos la posibilidad de meter el debate. ¿Por qué Exactamente. crees que...? La jornada es uno de los elementos esenciales de la relación de trabajo, porque es el tiempo que el trabajador está a disposición de otra persona, de otra empresa, que tiene la facultad de dirigirla. Es decir, pierde su tiempo personal, su tiempo de ocio, su tiempo con su familia, para la recreación, para darle a una actividad productiva. ¿Sí? Pero hay una limitación de la libertad también. Y nosotros tenemos que pensar las relaciones de trabajo como relaciones en que es una persona la que está en relación de dependencia. Atender a esa persona. También poner el foco en la producción, poner el foco en las modalidades, pero también el foco en la persona. Esa persona necesita de más tiempo. ¿Por qué no? Más tiempo. Para sí mismo, para poder desplegarse en sociedad. Esto me parece que sí tiene que ver la legislación de carácter general, que puede ser una legislación negociada, ¿sí? En acuerdo nacional, pensando no solo en la relación bilateral empleador, cámaras empresarias y trabajador, sindicatos, sino con el aporte del Estado y la sociedad. Para dar también, un debate en el sentido de dar también respuestas a la exclusión de un tercio, un cuarto o más de trabajadores que tenemos en nuestro país que están subocupados, informales y que necesitan de respuesta social. Y esta puede ser uno de los elementos que podemos aportar, la reducción de jornadas, adecuación de jornadas para que haya más puestos de trabajo y y centralmente demos también mayor libertad. ¿Por qué no pensar en mayor libertad de las personas para disponer de su tiempo? Lo que pasa es que cuando uno pone estos debates sobre la mesa, inmediatamente sale el fantasma de una flexibilización laboral, digamos que se tienen por tierra muchos convenios colectivos de trabajo que son favorables al trabajador. Decime vos, Gustavo, que estás en el mundo sindical, si no pasa. Sin duda. A ver, yo no es que descreo porque vivimos en democracia y el Congreso de la Nación es quien fija la legislación nacional. Yo lo que estoy viendo es que en un país que se está incendiando los tiempos son otros. El Congreso está demorando demasiado lo que es un proyecto de ley en materia horaria y creo que las verdaderas transformaciones, porque justamente vengo del campo social, las transformaciones son de abajo hacia arriba. Las transformaciones salen de los convenios colectivos de trabajo hacia lo que sería el día de mañana una ley a nivel nacional. General. Cada sector, cada dirigente sindical, cada dirigente empresario, yo creo que tiene la obligación de sentarse a ver cómo puede transformar las realidades de su sector, de su empresa o de su sector en particular.
Descreo de los sindicatos de Buenos Aires que puedan tener una visión de conocer la realidad desde La Quiaca hasta Ushuaia. Creo que el sindicalismo necesita sí o sí una federalización, y dentro de la federalización es el tratamiento de las paritarias en cada una de las provincias o regiones, y lo que es la legislación. A ver, el home office salió a las apuradas del Congreso y no terminó redundando en nada. Empeoró absolutamente todo, cuando era una herramienta que podía dar, sobre todo en los sectores. La ley que regule el trabajo digital. Exacto, o sea, quedó en la nada. Vuelvo a reiterar, creo que las verdaderas transformaciones se van de abajo hacia arriba, desde los convenios colectivos de trabajo, sentados con la sensatez también del sector empresario para transformar realidades. Lo otro es la lógica, pero la lógica en este país parece que no está funcionando. ¿Gretel? Yo veo una comunión de intereses maravillosa. La empresa, si quiere ser más competitiva, quiere ser más rentable, quiere ser más productiva. Los colaboradores están dispuestos a revisar sus procesos, la eficiencia de sus procesos, la eficiencia de la productividad de qué hacemos y cómo lo hacemos. Si tenemos por delante un beneficio que nos regala nada más y nada menos que tiempo, con los aprendizajes que hemos tenido en los últimos 3 años y medio después de la pandemia, nos dimos cuenta de la revalorización. Todas las familias, todo colaborador, toda persona, esté no en edad productiva, hizo una reconceptualización de su tiempo. Se preguntó para qué más lo puede usar. Entonces coincido plenamente con que una persona que se va 1 hora y media antes de su trabajo porque alcanzó su productividad esperada, una productividad posible, no una productividad leonina puesta por la empresa para que vos no puedas pensar a tener una reunión, no, al contrario. O sea, es una productividad que a la empresa lo vuelve rentable, al colaborador lo vuelve en un nivel de bienestar donde alcanza ese ritmo, donde siente que lo que hace impacta en su proceso, en su área o en su equipo. Y al mismo tiempo le regala esa hora y media para salir de ahí y hacer algo que fomente su vida personal, su bienestar personal, y por qué no derivar eso, si tuviésemos una economía un poco más estable, por qué no derivar eso en más fuentes de trabajo. Porque tenés un gimnasio que te abre más horas, claro. Porque tenés un bar de té que hoy tiene horarios pico, un bar de té o un café de la Núñez que tiene un horario pico a las 7 de la tarde y ahora empezará a tenerlos, ¿por qué no a las 5 de la tarde? No lo sé, digo, o sea, los impactos positivos pueden ser maravillosos, siempre y cuando la raíz de esto se conserve en la búsqueda de intereses comunes, una empresa que cuida su rentabilidad, no a costa del colaborador, sino al contrario, un colaborador que entiende que para aumentar su productividad tiene que redimensionar su capacidad y su tiempo, tiene que disponerlo de una manera diferente, sobre todo con esta palabra más productiva. Me apoyo en lo que dijo él recién, o sea, una empresa que trabaja por objetivos tiene que revisar sus procesos, se puede hacer sí, el tema es el tiempo que nos lleva esto, la maduración interna. ¿Y en qué industrias o en qué rubros lo ves más factible de aplicarse? Porque vos decías, trabajás más con tecnológicas, pero digo, hay un montón de rubros. Pienso también a veces cuando se quiere medir la productividad en cosas más intangibles, ¿no? En oficios más intangibles, en ocupaciones más intangibles, a veces yo creo que porque ¿no? parece más difícil es que no lo hacemos. Ajá. Porque parece más difícil medir lo intangible es que no lo hacemos. Entonces, existen un montón de métodos. Aprendidos en la Argentina, aprendidos de buenas prácticas en otros países, aprendidos en Latinoamérica, si no, no queremos ir a otras tierras. O sea, formas de medir la intangibilidad para que una persona pueda, frente a su jefe, frente a su líder, demostrar que está siendo productivo y su jefe o su líder tener una variable real, objetiva y no subjetiva, también se puede lograr. Nos vamos a asomar a la experiencia, decíamos, las experiencias que hay acá cerquita nomás, en Chile. Nos vamos a asomar al país transandino, pero antes vamos a ver simplemente unos 30 segundos de el presidente chileno, Gabriel Boric, cuando hace algunos días nada más, se sancionaba en el Parlamento chileno la modificación de la jornada laboral y el mismo presidente era quien hablaba del tiempo de descanso y recreación de las personas que trabajan. Lo vemos y lo charlamos aquí con 2 personas que ya están en contacto con nosotros. Esta transformación son el ya comentado proyecto de reforma previsional, el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral. El trabajo es solo una de las múltiples dimensiones en la vida de las personas y en Chile los tiempos de descanso y recreación son insuficientes. Estamos hablando sobre la posibilidad de la reducción de la jornada laboral en Argentina y nos asomamos hacia lo que ocurría
En Chile hace poquito nada más, Eric Campos es secretario general de la CUT, Central Única de Trabajadores de Chile. Eric, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por estar en Redacción Abierta. Hola, buenas noches, muchas gracias por el contacto. Un gusto. Bueno, contanos un poco, porque esto se vino hablando, se consensuó, ustedes estuvieron de acuerdo, festejaron esto, pero hubo largo debate hasta llegar a esta reducción de la jornada laboral. ¿Cómo se dio por allá? Sí, te escucho con dificultad, pero entendí la pregunta. Efectivamente, este es un proyecto de ley que se viene discutiendo en Chile desde hace más de 8 años. Es un proyecto de ley que buscaba una reforma muy sencilla, ¿no? Bajar de 45 horas a 40 horas semanales la jornada laboral. Una jornada que, por cierto, no se cambiaba hace más de 25 años en el país. Es decir, el último cambio fue recién el año 2000, 2003. Por lo tanto, esto es un hito significativo. Ahora, para que esta reforma pudiese caminar, salir adelante, tuvo que haber consenso, y los consensos siempre son complicados, sobre todo con un empresariado sobreideologizado como el chileno, en un marco todavía de normas laborales hiperflexibles como herencia de la dictadura. Pero a pesar de todas esas diferencias que tenemos con los empresarios, la derecha, dado que la idea de trabajar menos ganó fuerza en la opinión pública, no le quedó otra que ceder y votar a favor. Ahora eso tiene gradualidad, es decir, tenemos hasta el 2028 para poder implementar la jornada. Se va a ir avanzando gradualmente en 1 hora menos por cada año hasta llegar al 2028, pero eso es un límite máximo. No inhibe que las distintas empresas puedan desde ya tener una jornada de 40 horas. Es más de 500 empresas, muchas de ellas pymes y mini pymes, yo diría la mayoría, ha adoptado ya una jornada de 40 horas y se le ha entregado un sello que el gobierno denomina sello 40 horas. Eric, ¿cuáles eran esos reparos que ponía el empresariado? ¿O cuáles eran los más comunes que se escuchaban? Bueno, son los de siempre, ¿no? Primero, el primero de la productividad, pensando en que utilizan permanentemente el argumento de la productividad como si la productividad solo significara el esfuerzo físico que hace una persona en un espacio y en un tiempo determinado. Todos sabemos que ya la productividad depende de otros factores, desde el ordenamiento de la empresa, el tipo de management que se aplica, por otro lado, las distintas y la emergencia de tecnología, digitalización de procesos. Es decir, hay una serie de variables que impactan en la productividad y que no necesariamente están conectados con las y los trabajadores. El último estudio de la última rebaja de jornada laboral en Chile, el año 2003, demostró que ni se perdió empleo y al contrario tampoco bajó la productividad. Entendemos que en una sociedad global también la productividad responde a otros factores, por lo tanto ese es uno de los argumentos, junto con, por supuesto, exigir a cambio flexibilidad. La derecha quería bolsas de hora en 3 meses que promediaran 40 horas, lo que no fue aceptado porque evidentemente eso iba a significar explotar. Es más, querían que para promediar algunas de esas semanas se trabajaran hasta 60 horas. Cedimos en 2 cuestiones muy puntuales. Primero, se va a trabajar en una suerte de promedio de 4 semanas, es decir, ninguna persona en 4 semanas puede promediar más de 40 horas. O dicho de otra manera, en 4 semanas nadie puede trabajar más de 160 horas y eso se puede distribuir hasta en 45 horas. Es decir, una persona puede trabajar una semana 45 horas, la próxima semana, en el peor de los casos, otras 45, pero las 2 semanas subsiguientes tiene obligadamente que trabajar 35 horas. Hay una suerte de asterisco en esto, y es que si el empleador con el sindicato puede llegar a un acuerdo, no pasándose de las 160 horas en 4 semanas, se puede entonces trabajar una de esas semanas 52 horas, lo que sí obligará a la semana siguiente trabajar las 28 restantes horas que completarían 80 horas en 2 semanas. No te puedo preguntar, porque es muy reciente, cuáles son los resultados o, bueno, qué es lo que van viendo, pero ¿se va viendo, digamos, por lo menos, no sé, una mejora en las condiciones con eso que es el marco general
que es la ley. ¿Cómo lo analizás vos? ¿Qué va pasando o qué crees que va a pasar en el mundo del trabajo de Chile? Bueno, hay 500 empresas que han aplicado 40 horas, incluso se va a poder aplicar en un régimen de 4x3, trabajar 4 días, descansar 3, un poco lo que están demandando los compañeros del subte de Buenos Aires, que están demandando un franco más. En este caso, lo que yo diría que lo que hemos visto primero es, evidentemente aumentan en las encuestas de clima laboral la felicidad, disminuye esto que se denomina en materia laboral doble presencia, es decir, que alguien está en el trabajo, pero permanentemente está pensando en los niños y en la casa o los problemas de la casa, ¿sabes? Eso se denomina doble presencia. Claro. Yo creo que es fundamental empatar este debate o vincularlo a un debate mundial que es el debate de los cuidados. Cada vez más se exige mayor cuidado de los niños, de nuestros padres, de los adultos mayores, de personas en situación de discapacidad, y eso exige sin lugar a duda que los trabajadores puedan trabajar menos para que se ocupen también de esas materias que la sociedad no se hace cargo. Eric, muchísimas gracias por este contacto con el canal de la Universidad Nacional de Córdoba, por estar en Redacción Abierta y brindarnos este panorama. Y felicitaciones, bueno, porque es, creo, un éxito también del consenso de todos, ¿no? Sí, se perdió un poco la señal en el último momento, pero efectivamente te doy las gracias y espera. Mira, estos consensos no son fáciles, hay que ceder. Sin embargo, yo creo que este fue un buen acuerdo para los trabajadores porque vamos a trabajar menos. Eric Campos es secretario general de la Central Única de Trabajadores de Chile. Gracias, Eric. Muy amable. Muchas gracias, está muy bien. Nos asomábamos un poco al ejemplo de Chile, ¿no? Pero habló de, digamos, un consenso general. Está bien, estamos hablando de un marco general también distinto, el de Chile, ¿no? A veces es entendible porque es pasar de Piñeiro a Boric, pasar de la derecha. Pero yo creo que esto de reducción horaria no es una cuestión ideológica, sino de consenso. Creo que la diferencia que tenemos... Denunciaba, digamos, sí, la ley que tiene mucha flexibilidad laboral heredada de la dictadura de Pinochet, ¿no? Lo que pasa es que el sistema de Chile sí es totalmente... un sistema de sindicatos por empresa y es difícil a veces lograr un consenso. En una propia empresa a veces hay 2 o 3 sindicatos que coexisten y el sector empresario se sienta con el que más flexibiliza. Sí, es un sistema bastante perverso. No el modelo sindical argentino, que a pesar de que es discutido, pero por rama, consolida un equilibrio dentro de lo salarial. El tema está de que, a ver, ¿cómo nos plantamos frente a esto? Y vuelvo a repetir, en Chile lo dan como gran noticia internacional, pero es una imposición a través del Congreso. No es que esté mal, pero yo creo que acá en Córdoba, a ver, volvemos a ser Córdoba la docta, de plantearnos de que nosotros hace 2 años que lo estamos aplicando y llegamos a través del consenso. Es decir, bien, pero interpretar que hay una equidad tecnológica. ¿Escuchaste, por ejemplo, no sé, las reacciones de la Unión Industrial de Córdoba o de la Unión Industrial Argentina cuando se le habla de esto? Lo rechazan totalmente. Está bien, pero... Digamos, o sea, entonces, digo, pero hay sectores es interesante que se dé el debate por en el Congreso que marque un marco general. Pero si no podría darse un equilibrio tecnológico. Existe la justicia social y hoy, con la inteligencia artificial, existe lo que es el equilibrio tecnológico o la justicia tecnológica. Que todo el achicamiento de los procesos productivos que da la tecnificación achique en beneficio los horarios de los trabajadores sin reducción de salario. Claro. Creo que ese es el equilibrio tecnológico que se viene dando. Obviamente hay sectores que se niegan, para mí todo, y hay sectores sindicales que no quieren sentarse justamente a abrir los convenios colectivos de trabajo por miedo a que se les cuele la flexibilización. Pero si no nos sentamos y no llegamos a un consenso de un ganar, y bueno, Chile va a seguir estando a la vanguardia cuando nosotros hace 2 años que ya lo venimos practicando. César. Yo rescato lo que viene de Chile. Boric, en esas 3 frases que pudimos escuchar, pone el acento en el tiempo de las personas, ¿no? Y el disfrute y la posibilidad de disponer del tiempo para provecho propio o, como decía el dirigente sindical chileno, la necesidad de reducir la fatiga, los accidentes de trabajo, procurar la mayor productividad y la atención de las tareas de cuidado. Las mujeres especialmente no tienen la legislación argentina, en términos generales, sí en la ley de teletrabajo de hace 2 años atrás, previsiones acerca de la adecuación de horarios y descansos para poder atender a las tareas del hogar. Y las mujeres lo saben muy bien y los hombres deberíamos saberlo mejor,
que hay un trabajo paralelo prácticamente, una jornada paralela de las mujeres para atender a sus hijos, a sus mayores, etc. Esto es un elemento que puede... Todavía, al día de hoy, a pesar de los avances, sigue estando. Así es, sigue estando. Así es, porque son sigue las mujeres... cargándose sobre el lomo de las mujeres todas las tareas de cuidado de la casa y demás. O sea, esto está vinculado con precisamente con la limitación de la jornada, con la adecuación de los horarios, con la posibilidad de efectuar reducciones o interrupciones, etc. O concentrar jornadas, como se decía aquí. Entonces, es un debate que tiene muchísimas facetas, el de la ocupación, como decíamos hace un momento, la posibilidad de generar puestos de trabajo también, la necesidad de incorporar la tecnología en los procesos para ayudar a reducir el tiempo de trabajo y ayudar a las mejores condiciones medioambientales en los trabajos, reducir los accidentes de trabajo, reducir el cansancio, reducir estas desatenciones que decía, porque no es lo mismo estar 8 o 9 horas trabajando, prestando atención en un puesto de trabajo que hacerlo menor tiempo. Evidentemente hay mayor productividad, mayor concentración y la posibilidad también de atender en esa hora que se resta al trabajo mediante el concurso de tecnología a otras cuestiones sociales. No solo la tarea de cuidado, sino la actividad social, deportiva, cultural, la formación profesional, entre otros temas. No me queda más tiempo. Gretel, si querés tener un cierrecito. Coincido plenamente con lo que dice el doctor. Creo que acá hay una cuestión de poner en el centro a la persona. La legislación tiene que mirar a la persona, las empresas tenemos que mirar a las personas y tenemos que cada uno desde nuestro sector movernos un poquito en estos puntos de flexibilidad para que se convierta en un ganar-ganar en el menor tiempo posible. Y tenemos que respetar de que esto en diciembre no se puede lograr, en diciembre de 2024 quizás tampoco, porque hay un tiempo por detrás de más de 100 años que nos respalda lamentablemente de haber hecho las cosas de otra manera. Entonces, no digo que tenemos que tardar 100 más, pero sí poner los esfuerzos para que por lo menos lo dividamos a la mitad, al tiempo, y nos pongamos en transacción para que esto empiece a ocurrir, por lo menos en manera de testing, como hay empresas argentinas que ya lo han logrado. Por ahora se ve medio complicado, difícil que sea general, digamos, el tema de la reducción de jornada laboral. Les agradezco a los tres por haber estado. Me han ilustrado muchísimo. Nosotros nos vamos a la primera pausa en Redacción Abierta y a la vuelta hablamos con especialistas para saber cómo nos afecta la crisis en nuestra salud mental. Ya venimos.